predicar a Jesucristo. Todos los días en las casas se veían para enseñar y predicar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Esto solamente ocurrió al principio de Jerusalén? No. La iglesia gentil, donde iba Pablo, también se reunía por las casas. Y nos dice la palabra que después, el domingo, el primer día de la semana, se reunían juntos. Buenas tardes, vamos a comenzar una nueva clase. Estamos tratando acerca de la iglesia del Señor, eclesiología. Hemos hablado varios temas ya. Ahora quiero hablar cuál es la estrategia que debemos de buscar como iglesia. Este es uno de los grandes hándicaps que tienen muchos pastores. ¿Qué puedo hacer para que mi grupo crezca y sea mi ministerio un ministerio de éxito? Ya nada más ese planteamiento es un planteamiento que no es bueno. Yo diría que es casi un planteamiento carnal. Que tú quieras que tu ministerio sea de éxito, ya estamos fallando en el punto de mira que tenemos que tener. Nosotros tenemos que conseguir que Cristo se lleve todo el éxito. Esta es la obra del Señor. Y lo que queremos es que el Señor sea glorificado. No queremos, y es el fallo que tenemos algunos ministros, que mi nombre sea reconocido, que yo tenga una iglesia muy grande en la ciudad, que todos me señalen con el dedo y que de alguna manera, esto ninguno decimos que, pero al final, que la gloria se la lleve el hombre. Y desgraciadamente, como muchos buscan lo suyo propio, la iglesia se encuentra como se encuentra. ¿Cuál es la mejor estrategia? Buscamos ver cuál es el ministro que más alma tiene. Miramos a ver en Estados Unidos, en Europa, en Asia, John Quichó, algún buen hermano. A ver, este que tiene tantos hermanos, ¿cuál es la estrategia? Vamos a intentar traerla enlatada del país que sea, y aquí la abrimos e intentamos acoplarla. Hay mucha estrategia, y hay hermanos que se tiran años mareando al rebaño con estrategia. Buscan una, movilizan al grupo, se ve que no hay éxito, y entonces buscamos otro gran ministro que ha tenido éxito en su ciudad, y buscamos y repetimos hasta el mensaje que él mismo ha predicado el domingo pasado. El éxito que él ha tenido nunca, normalmente, se vuelve a repetir, porque era una opción para ese hermano. Y Dios ha usado esa estrategia de Dios para ese hermano. Pero los sistemas enlatados no funcionan en todo lugar. Yo quiero proponeros hablar de la estrategia del Nuevo Testamento, la estrategia de la iglesia del principio. Hay dos grandes puntos que la iglesia del principio la tenían como base. Yo quiero que entendamos, el cristiano del principio, aquel que moría en los circos romanos, aquel que era capaz de padecer por el Evangelio, era un hombre de oración, era una mujer de una vida cercana a Dios. Eso lo tenemos claro. De eso no quiero hablar porque eso es clarísimo. Un siervo de Dios o está cerca del Señor, un cristiano está cerca de Dios, orando, buscando a Dios y siendo capaz de dar la vida por el Evangelio, si no, un buen siervo. Todos los creyentes eran creyentes practicantes, predicadores que llevaban el Evangelio donde quiera que iban. Esto lo damos por sentado. Yo quiero hablar de la estrategia que tenían los primeros hermanos que nos pueda servir a nosotros para aplicarla a la iglesia actual. Yo no quiero algo enlatado. Yo quiero ver qué hacían mis hermanos del principio. Yo quiero ver qué hacían los apóstoles. ¿Qué hicieron aquellos que escucharon a los apóstoles? Aquella iglesia del principio, la más pura, con sus fallos, por supuesto, con sus dificultades, pero aquellos que habían recibido directamente de la boca del Maestro cómo trabajar. La gran
una de las grandes estrategias que usaron los primeros hermanos fue la de reunirse por las casas. Hoy le llamamos reuniones por célula, reuniones de hogares. Bueno, podemos cambiarle los nombres. En la palabra nos aparece reuniones por casa. Y a mí me gustaría llamarla de esa manera. Los primeros hermanos se reunían por las casas durante la semana. Dice la palabra que los primeros judíos iban al templo a orar todos los días y después de la oración en el templo venían a las casas a reunirse. Algunos pueden decir, es que las reuniones todos los días es mucha tela, es muy difícil, no tenemos tanto tiempo. Yo te puedo decir que los hermanitos del principio tenían seguramente mucho menos tiempo que nosotros. Trabajaban de sol a sol, algunos eran esclavos, casi no tenían tiempo, y el poquito tiempo que su dueño le permitían para reunirse con los hermanos. Por eso los primeros hermanos se reunían a comer, a cenar juntos. Eso sí lo hacían todo el mundo, comer, ¿verdad? Pues entonces se ponían todos juntitos y tenían un culto en los hogares. Estas reuniones en los hogares, en las casas, la vemos en todas las iglesias del Nuevo Testamento. La reunión principal la tenían el día del Señor. Todos juntos se veían catacumbas, en el campo, en el monte, como nosotros al principio, o en algún lugar que alquilaban como Pablo en Roma, y más adelante pudieron tener lugares de culto. Y durante la semana se veían en grupos pequeños donde podían invitar a familiares, amigos, vecinos a tomar, hoy podríamos decir, un cafetito, un té, tomar algo juntos y hablar del Señor. Ellos hacían una gana, partían incluso el pan allí y comían todo. ¿Qué pasó? Dice la palabra que cada día el Señor añadía los que habían de cesar. Cada día se convertían gente. Ellos iban predicando una vida llena del Señor, una vida llena del Espíritu Santo, una vida consagrada al Señor, hablando y predicando en el puesto, en la tienda, en el mercado, en el trabajo, en la zapatería donde estaban con la piel, allí con los vestidos, predicaban y lo invitaban. Ven a escuchar de Jesús. Y cada día se iban convirtiendo. La iglesia del principio no se reunían por casa porque eran 4 o 5 personas. Cuando se empiezan a reunir por las casas en Jerusalén, son más de 10.000. 3.000 se convierten en un día en Pentecostés, 8.000 al poco tiempo, y había por lo menos 10 a 15.000 creyentes. No había un lugar tan grande para reunirse. Durante la semana se reunían por las casas. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Es bíblico esto? Sí, hermano. Yo quiero que hagamos un recorrido por el Nuevo Testamento y veamos que los primeros cristianos se reunían por las casas. Vemos entonces algunos textos. En Jerusalén, dice la palabra en Hechos 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos. En la casa de Juan Marcos había hermanos reunidos. No es de extrañar porque este fue el centro del Evangelio, del comienzo del Evangelio. Allí tuvo la cena del Señor con sus apóstoles el último día que estuvo con nosotros, antes de ser prendido. Allí recibieron los hermanos, los 120 recibieron el Espíritu Santo, y allí se continuó teniendo en aquel aposento alto, teniendo cultos para el Señor, en la casa de Juan Marcos, que después escribiría el Evangelio de Marcos. Él era un niñito cuando Cristo. Allí estaban los hermanos reunidos orando, bendito sea el nombre del Señor. Vemos algunas otras casas más en Jerusalén. En Hechos 2, 46 dice: y perseveraban unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y
sencillez de corazón. Se reunían para partir el pan, comer juntos, tener ese arte y hablar de la palabra del Señor, como ahora continuaremos diciendo. Otro texto de la iglesia de Jerusalén, Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en las casas se veían para enseñar y predicar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Esto solamente ocurrió al principio de Jerusalén? No. La iglesia gentil, donde iba Pablo, también se reunían por las casas. Y nos dice la palabra que después, el domingo, el primer día de la semana, se reunían juntos como un solo cuerpo, todas las casas, y daban la ofrenda y tenían un culto de iglesia en el día del Señor. Pero durante la semana se reunían por las casas. Mira lo que dice en Filipo, Hechos 16:40. Y entrando en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos en casa de Lidia, estaban reunidos los hermanos. Allí fueron consolados antes de ese Pablo. Imagínate, Juan Carlos, perdona. Estamos en la segunda, pero ustedes me escucháis y después lo estáis viendo. Y lo tenéis también en la pantalla, ¿verdad? Para que podáis seguir los textos desde la pantalla. En Éfeso, ¿cómo estaba en Éfeso? Hechos 20:20, dice: y como nada que fuese útil, he reunido, dice Pablo, de anunciados públicamente, cultos públicos, en la calle, en las reuniones de iglesia y por las casas. No he reunido de enseñar y de anunciar el Evangelio públicamente y por las casas. Allí tenían culto en Éfeso por las casas. Priscila y Aquila en Asia. Dice la palabra: la iglesia de Asia os saluda. Estamos en 1 Corintios 16:19. La iglesia de Asia os saluda. Aquila y Priscila, este matrimonio que dirigían las casas, dice, con la iglesia que está en su casa. En su hogar había una iglesia, porque iglesia no es un templo. La palabra templo debía estar quitada de la boca de los cristianos. Nosotros no tenemos ni templos ni capillas. Nosotros tenemos lugares para reunirnos los cristianos. El templo eres tú. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Y la iglesia no es el lugar donde se reúnen los cristianos. La iglesia son el grupo de cristianos que se reúnen donde quieran. Y te reúnes en lo alto del monte, allí es la iglesia. Te reúnes aquí en el bosque, allí es la iglesia. En la playa, allí es la iglesia. La iglesia eres tú y el hermano que tienen a tu lado. Pues allí en casa de Aquila y Priscila, en Asia, tenían una iglesia. Más adelante veremos esta pareja que nombra al contrario, al marido y a la mujer. El otro lo nombra al contrario. Tanto monta uno como otro, tanta autoridad tenía uno como otro, porque después en Roma se invierten los nombres cuando son mencionados, y en Roma también tenían una reunión de casa. ¿Qué pasaba en la Odisea? Colosenses 4:15. Dice Pablo: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas. ¿Y qué dice? Y a la iglesia que está en su casa. Había un grupo allí que se reunía para la gloria de Dios. En Colosa, dice Filemón 1:2, el versículo 1 y 2, dice: al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Estos son los saludos de Pablo, que le escribe a la iglesia de Colosa, de la Odisea, y después menciona un saludo especial para algún grupo que se reúne en alguna de las casas. En Tesalónica, ¿qué dice la palabra en Tesalónica? Ahí lo tenemos, dice en Hechos 17:5 y 6. Entonces los judíos no creían, teniendo celo, y tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntados con la turba, alborotaron a la ciudad,
y asaltando la casa de Jasón, que es donde estaban reunidos los hermanos, fue aquel que abrió la casa para tener la reunión, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolo, Pablo y el compañero suyo, pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos. Claro, estaban reunidos, cogieron a Jasón y a algunos hermanos que estaban allí, pero no pudieron coger a Pablo. Y allí lo llevaron ante las autoridades y dijeron esta frase tan hermosa. Ojalá esta frase se escuche también en nuestras ciudades. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hoy pueden hablar de nosotros como los que trastornan porque hay algún problema en alguna ciudad con alguna iglesia, y se habla de los que trastornan por el problema que causamos. Yo quiero que se escuche algún día: estos que trastornan espiritualmente a las almas muertas, al perdido, han llegado también a esta ciudad. Que en Marruecos se diga: estos que traen el evangelio y que están trastornando a este pueblo duro de servir, han llegado a esta ciudad. Pero que nunca se digan estos problemáticos cristianos que se están peleando entre ellos, aquí en nuestra ciudad también se están matando vivos. Eso no, por favor. En Roma se saluda a varias casas. Algunos pueden decir: es que claro, tú estás mencionando la iglesita que empezaba en esa ciudad. Era una iglesita, abrían la casa y había los 4 o 5. Yo te aseguro que la iglesia donde iba Pablo no había 4 o 5, hermano. Había más de 100, como hay en alguna iglesia nuestra, más de 200. El evangelio se predicaba, hermano, y el Señor añadía. Y había milagros y prodigios, y eran miles. Felipe fue a Samaria y fueron miles los que se convirtieron. ¡Miles! No, hermano, no te confundas. No era un grupito pequeñito como algunos de nosotros, que para conseguir un alma tenemos que mover cielo, mar y tierra. No, hermano, se convertían miles. Y los miles se metían por las casas. En Roma lo vemos un poquito más claro. Ya era una ciudad establecida, grande, una iglesia grande, establecida de tiempo, cuando Pablo les predica, y cuando termina de darle el saludo a toda Roma, al final de la carta, en la salutación última, saluda en privado a algunos grupos que hay en distintas casas. Así vemos Romanos 16, que es todo el capítulo, con estos saludos. Versículos 3 y 5 dice: saluda a Priscila y Aquila. Aquí ahora cambia al marido y a la mujer. Mis colaboradores. Saludar también a la iglesia que está en su casa. Pero no era la única iglesia que había en Roma, había más hermanos. Por eso dice en el versículo 14: saluda a Síquito, a Flégotes, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Había un grupo de hermanos que se reunían con ellos. En el versículo 15, saluda a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpia y a todos los santos que están con ellos. Había un grupo de hermanos reuniéndose con estos hombres de Dios que lo llevaban. Así podíamos ver algunos más. Pablo alquiló una casa en Roma, nos dice en Hechos 28, 30, 31, y allí estuvo por 2 años enseñando a la gente, dice la palabra. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, como muchos de nuestros locales. Hay pastores que dicen: nosotros no alquilamos nada porque estamos dando dinero. Aquí Pablo estaba alquilando como te venga a la mano para hacer. Otros no quieren comprar nada para que el anticristo no se lo quede. Hermano, estamos locos. Vamos a servir al Señor con lo que nos venga a la mano, con las posibilidades que tenga la iglesia. Pablo estaba en una iglesia alquilada y allí recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gloria a Dios. Había otras casas. Nos dicen acerca de los malos, todo lo que había en la iglesia al principio no era bueno. Había falsos ministros, falsos apóstoles también, gente que causaron muchos problemas, como hoy en día. Donde está la luz, están las tinieblas.
Mientras más luz haya, el diablo más interés tiene. Si la iglesia está muerta, pues no te va a dar mucho obstáculo, te tiene ya en sus manos. Si la iglesia está viviendo, seguro que también pondrá de sus ministros. Dice en 2 Timoteo 3:6, porque de estos malos, son los que se meten en las casas, en este tipo de reuniones, y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Ministros que iban, presumían, seducían a mujeres, a hermanitas, que no le daban tanto interés a su marido, que no se veían tan halagadas, que tal, y ahí venía ese ministro don Juan, cargado de pecado y arrastraba a otras hermanas. ¿Qué se hacían por las casas? Yo creo que tenemos claro de que los primeros hermanos se iban por las casas. Sinceramente, hermano, los grupos que están funcionando en el mundo con el éxito que muchos buscan es porque han vuelto a la iglesia del principio. Y todos se reúnen por casa. Examinen a estos grupos que tanto han mirado. Se reúnen por la casa. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay que buscar un marketing especial, no hay que buscar una fórmula especial. Simplemente hay que volver a la estrategia de los apóstoles. ¿Qué hacían por las casas? ¿Qué se hace en una reunión por casa? Allí hay uno o varios hermanos dirigiendo, ya lo hemos visto, un matrimonio, un grupo de hermanos dirigiendo a cargo de ese grupito. No tienen que ser pastores. En la iglesia de Jerusalén había, ¿cuánta iglesia? 15.000 miembros. ¿Cuántos pastores podían haber? ¿Cuántas casas había abierto? Hermanos maduros, hermanos preparados, hermanos sujetos al pastor, sujetos a los ministerios, con una madurez que pueden enseñar, hombres y mujeres preparados para enseñar a otros bajo la dirección de los siervos del Señor. Y todos juntos dice que perseveraron. Está en Hechos 2:42. Esto es lo que hacían por las casas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, enseñanza de los apóstoles, no enseñanza que tú quieras sacar, la palabra de Dios, en la comunión uno con otro. No hay mayor comunión que por la reunión por casa y comiendo juntos. En los cultos, algunos lo más que tenemos es el Señor te bendiga, hermano, y decimos hermano porque no nos acordamos ni el nombre. Y tenemos ese estribillo de hermano y nos salvamos. Entonces, hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, Señor te bendiga. Y eso es todo el trato. Porque algunos llegan muy justo al culto y otros se marchan recién terminados. Porque tienen prisa, tienen niños pequeños, no llegan con tiempo y lo va una pequeña conversación de cómo va la cosa, tal, y en 5 o 10 minutos te viene otro, te saluda, ya deja otros 5 o 10 minutos. Ahí no hay comunión. Uno no se puede conocer así. Pero la reunión por las casas, allí se puede abrir el corazón. Hay una reunión de cientos, hay una reunión de 15, de 20, de 8, y entonces allí pueden abrir el corazón. La gente más tímida puede hablar, no habla solamente uno o dos, allí la gente puede tener esa relación, esa comunión. Allí dicen que partían el pan. Y vuelvo a lo mismo, ¿quién partía el pan allí? Solamente los pastores. Había en Jerusalén tantos pastores como para partir el pan. Hermanos maduros, hermanos encomendados por los pastores, por los ministros, partían el pan, tenían autorización para poder hacer el partimiento del pan. El partimiento del pan, la Santa Cena, hermanos, no está el privilegio solamente del pastor. Al final nos convertiremos igual que los curas, en que esto es solamente para el ministro y los laicos no tienen nada. Yo creo que al haber hecho la diferencia ministros y laicos hemos cometido un error. Cada uno tiene su función dentro del cuerpo, pero ahí estamos todos delante de Dios. El velo se rompió y no necesitamos sacerdotes que hagan la función. En una buena sujeción, en un buen respeto, bajo la autoridad de los ministros, otros pueden también partir el pan si tú lo autorizas. Y dice, por supuesto, que perseveraban en las oraciones. Oraban, estaban
con la enseñanza de la palabra y la predicación de la palabra, partían el pan y tenían comunión. Bendito sea el nombre del Señor. Así vivían, hermano. Y en el estudio que tienes, pues puedes comprobar cada uno de estos pasos. Ahí en el estudio verás textos que te hablan cómo por las casas enseñaban, cómo por las casas predicaban, cómo por las casas partían el pan, cómo por las casas hacían oraciones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, entendemos que la estrategia de los primeros hermanos fue extraordinaria. Primero, porque por las casas, si tienes reunión por las casas, se desarrollan más hermanos para servir. En una iglesia, el pastor o los ancianos son los que lo hacen todo. Tú no vas a hablar porque siempre dice, el hermano sabe más que yo. Yo no voy a coger el púlpito si no me lo dan. Y entonces hay muchísimos hermanos sentados y pocos trabajando. Pero por las casas, si tienes muchas casas la iglesia, una iglesia de 100, de 200, tiene 20 o 30 casas, tiene 20 o 30 hermanos sirviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el pastor está sobre esos 20 o 30 hermanos. Se reúne con ellos, los cuida y ellos se desarrollan para pastorear también a otros. No digo que sean pastores, pero están haciendo una función pastoral. Los llaman por teléfono, tienen un cuidado más personificado. Si uno no viene el domingo, el líder de la casa lo llama rápido. Hermanito, ¿qué te pasó? Si no al día, en la semana cuando se reúnen, hermanito, ¿cómo estás? Y están mucho más cercanos a cada uno de los miembros de la iglesia. Luego, las casas desarrollan líderes, hombres que mañana serán pastores, serán profetas, maestros y otros ministerios. Desarrollan una cadena donde todos los hermanos están cuidados, ninguno está suelto, todos los hermanos tienen una persona responsable, uno o dos, que van a tener un trato íntimo, personal. Los problemas pequeños los resuelven entre ellos. Y los asuntos que ya se salen un poquito de las manos, se escapan de las manos, los llevan a los ministerios de la iglesia que lo pueden ayudar a ayudar. Son reuniones, punto 2, más informales. A la iglesia no te es tan fácil llevar a un inconverso. Venga a mi iglesia, te dice, le van a comer coco. Pero venga a tomar un café, porque en mi casa hablamos del Señor. Venga a una reunión en mi casa y está tomando un café, un refresquito, y en ese ambiente pues puede haber un contacto mucho más relajado, informal, mucho más íntimo, participativo. Es un lugar donde se hace evangelismo, porque viene gente, los vecinos pueden venir, un domingo a lo mejor les cuesta trabajo, pero ir a la casa del vecino de al lado es fácil reunirse con él y entonces pueden venir y hablarle la palabra de Dios, regalarle un Nuevo Testamento, ya tiene un contacto para cuando tenga una necesidad en su vecino de al lado. Y es un medio perfecto para abrir obra pionera. Yo he visto algunos pastores que dicen, yo quiero levantar en aquel lugar iglesia. Busca, lo primero, fondo económico para alquilar un lugar y ponerle ya el nombre con la bandera de tu grupo. Iglesia del grupo tal. Pero no tiene nada. Yo he visto gente que han abierto o quieren abrir una obra poniendo un local al principio. Y ahora invitar a la gente a ese local. Bueno, es una estrategia. La de los primeros hermanos era ir, predicar el evangelio. Los primeros que se convertían abrían su casa y ahí empezaba la obra pionera. Mira lo que dice Hechos 16, 13, 15. Y un día de reposo, está hablando Pablo, salimos fuera de la puerta. Habían estado reunidos con los varones en la sinagoga y después se fueron fuera de la ciudad y coincidía que junto al río se solía hacer oración. Y allí sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Había un grupo de mujeres, no podían entrar en la sinagoga, y ellas, el día de reposo, el sábado, se iban cerca del río, fuera de los muros de la ciudad, y allí se reunía un grupo de mujeres, o le llamamos un grupo de damas, creyentes, judías, no conocían a Jesús, y allí se reunían para orar al Señor. Y allí va Pablo también y se sienta con ellas. Y dirían, un hombre que se sienta con nosotros, qué privilegio, nos tienen en cuenta. Allí se sentó con ellas y les predicó el Evangelio. Y dice que una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada junto a su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad allí. Y nos obligó a quedarnos. Allí se abrió la casa de Lidia, y allí empezó la obra pionera en aquel lugar. Mira que lo ha bautizado en aquel mismo día en el río que había allí. Ahí estaban reunidos. Habla la palabra y Lidia cree y se bautiza. ¿Y tú bautizarías a alguien tan prontito? A lo mejor nosotros no. Pero es que esta mujer se la jugaba. ¿Qué iba a decir su marido? ¿Qué iba a decir su marido? Judío, ortodoxo. Que te has convertido y que has entrado en una secta, la del Nazareno. El que se convertía en aquel tiempo se la jugaba. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria sea al Señor. Así, hermano, es una estrategia bíblica. Sigamos la estrategia bíblica. Organicemos nuestro grupo. Intentemos llevarlo a que toda la iglesia entera, primero hablando de este tema, para que lo entiendan, y después agrupando por zona, o agrupando por edad, por actividad, a grupos dentro de la iglesia. Ponga algunos líderes que presidan sobre él y que trabajen, hermanos, y que inviten a otros, que se desarrollen y que crezcan. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo tema de discipulado. Este es, digamos, la segunda gran estrategia que tenían los discípulos del principio. Hoy, los que tienen el éxito están usando esta estrategia. Le pueden llamar de otra manera. G12, le pueden llamar de cualquier manera, pero el discipulado es ocuparte de otra persona. Sinceramente, hermano, el llamado de los discípulos no era convertir a gente, hacer cristianos, predicar a la gente. Ese no es el llamado de la iglesia. El llamado de la iglesia es hacer discípulos. Es muy distinto hacer creyentes a hacer discípulos. Creyente es el que te levanta la mano el domingo cuando hace el llamado. Algunos creen en Jesús, algunos quieren entregar su vida al Señor, viene y ora por él. El domingo que viene hace el llamado y lo mismo sale otra vez. Y el hermano de la iglesia de 20 años, si van a la campaña de cualquier de los grandes siervos de Dios, aunque no hay ningún siervo grande, hermano, porque si uno es grande, ya no es siervo, un siervo no pequeño. ¿Qué sirve? Bueno, cuando van a estos grandes campañas, cultos, te encuentras que se hace el llamado y te aparece, estás tú allí y dices, pero si este hermano lleva 20 años convertido, otra vez viene a hacer el llamado para que aquel hombre le ponga las manos. Una cosa es ser creyente y otra es ser discípulo. ¿Qué diferencia hay? El creyente cree en Dios, el discípulo vive a Dios, el discípulo sigue al maestro. Es un hombre que ha entendido lo que dice la Escritura y está imitando al maestro. El creyente suele ser un calientamancos, una persona que viene a escuchar porque sabe que hay un Dios. Un discípulo vive el Evangelio y hace otro discípulo. Así está el texto tan conocido de Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. No dice y predicar, y hacer creyente, y que se convierta la gente. Hay que hacer discípulos. Para ser un discípulo
tiene ese hombre que estar pegado a un maestro. Lo primero que quiero decir es que el único maestro que hay es el maestro con mayúsculas. Cristo Jesús es el maestro, nuestro maestro. Nunca haga un discípulo a tu imagen. Yo no quiero discípulos de Juan Carlos Soto, que se parezcan a mí, todos tengan gafas y bigotitos. No, hermano. Yo quiero gente que se parezcan a Jesucristo. Hombres y mujeres que se parezcan a Cristo Jesús. Ese es un buen maestro. El que muestra el maestro de los maestros para que lo imiten. Sí, hermano. Es muy distinto ser creyente a ser discípulo. En Israel, todos tenían discípulos. En todas las religiones se tienen discípulos. Nadie crece si no está bajo un maestro. Tú solito con la Biblia, vale, seguro que te irá bien porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero tú vas a crecer mucho si estás en el nombre de Dios. Si tú te arrimas a un árbol que no da mucha sombra, poca sombra vas a recibir. Si tú te pegas al carnal de la iglesia para que sea tu amigote, tu amigo, y estás ahí para tomar con él algo y para salir con él de vez en cuando, vas a ser como él. Pero si tú te pegas al maestro, si tú te pegas al siervo, si tú te pegas al pastor, tú te pegas al líder, tú vas a crecer porque estás comiendo del maestro. Y esto en todas las religiones. Si uno quiere ser un buen budista, vete a un lugar preparado y ponte al lado de los pies de un maestro. Y entonces aprenderás, y entonces imitarás, y entonces serás como es Él. Nosotros queremos ser como Cristo Jesús. Él es nuestro maestro, y lo que pretendemos, los creyentes, los pastores, los siervos de Dios, lo que estamos ministrando es que la gente sea el discípulo de Cristo Jesús. Pero la palabra es: ve tú y haz discípulos. Es nuestra obligación hacer discípulos. Para ser discípulos hay que enseñarles. Entonces, hermano, vemos la palabra que los judíos tenían sus propios discípulos. Así en Juan 9:28, los judíos le dicen a Jesús: nosotros somos discípulos de Moisés. Eran discípulos de Moisés. Él es nuestro maestro y a él lo seguimos. Los fariseos tenían discípulos. Recordemos que Pablo era discípulo que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Ahí está en Hechos 22:3. Él no era un maestro porque había cogido la Biblia solito. Era un maestro porque se había educado, había aprendido con el mejor maestro que había en Israel en su tiempo. Él dijo: ¿quién es el mejor? Pues con eso quiero estar. Y yo te digo a ti, te invito a ti, hermano, también. ¿Quién es el mejor? ¿Tu pastor? ¿El evangelista? ¿El siervo que está contigo? Pues con ese pégate, aprende, come todo lo bueno que ese hombre te pueda dar. Porque algún día te parecerás al siervo del Señor. Así decía, hablando de los fariseos, que los fariseos, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan ayunan. Los tuyos, ¿por qué no? Ellos practicaban a los pies de un maestro. Hemos mencionado a los discípulos de Juan. Juan tenía discípulos. Juan tenía discípulos. Así dice la palabra, que estaba Juan con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: este es el Cordero de Dios. Cuando lo oyeron los dos discípulos, siguieron a Jesús. Dos discípulos de Juan que van después con Jesús. Cuando matan al profeta Juan, dice, lo oyeron sus discípulos y vinieron y tomaron su cuerpo y lo sepultaron. Habían discípulos que aprendían a los pies de un maestro. Esto en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, hermanos, los grandes hombres de Dios se pegaron a hombres de Dios. Los grandes hombres de Dios se pegaron a hombres de Dios.
Mira, ¿qué es lo que hizo Josué? Se pegó a Moisés. ¿Y quién era Josué? Era el siervo de Moisés. Estaba para lo que Moisés necesitaba, era un siervo de Dios. Moisés, que tenía muchas ocupaciones, y ahí estaba Josué para lo que necesitaba el hombre de Dios. Y estaba pegado a él. Y estaba aprendiendo de él. Y ahí veía que necesitaba un vaso de agua, y ahí estaba el hermano, y la comida, le preparaba la comida, ahí estaba, pues si necesitaba el manto, ahí estaba para lo que necesitaba, ahí estaba Josué. Y cuando el Señor terminó la unción y el tiempo de Moisés, allí pasó a ese buen siervo, a ese buen discípulo, le pasó aquella bendición. Esto lo conocemos también. Samuel estaba con Elí, con el sacerdote Elí. No es que Elí fuera un buen hombre tremendo, porque ni a su propio hijo lo estaba llevando bien, pero era un hombre de Dios que lo cogió a su cargo porque su mamá lo dejó desde muy pequeñito allí. Y lo primero que aprendió de Dios, lo aprendió de Elí. Ahí nos encontramos también a Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? Pegarse a Elías, al profeta de Dios, al hombre de Dios. Había muchos profetas, hijos de profetas en los tiempos de Elías, pero Eliseo se fue con Elías. Y dice que era el siervo de Elías. Estaba pegado a Elías, a lo que necesitaba aquel hombre de Dios. Estaba atendiendo las cosas materiales del hombre de Dios. Estaba preparando el terreno al hombre de Dios. Estaba preparando la comida, que es la zapatilla, que es lo que necesitaba, vivir con él. Los primeros discípulos vivían con sus maestros. Yo sé que ahora no vamos a vivir con los hermanos, pero ahora tenemos unos medios tremendos. Tenemos teléfono, tenemos internet para poder estar comunicados cada momento. Podemos tener automóviles que nos ponemos en la casa del hermano en un momentito. Hay unos medios tremendos en el siglo en el que vivimos. Antiguamente tenían que vivir juntos, o sea, lo dejaban todo para pegarse al maestro. ¿Qué hizo Eliseo? Cuando Elías iba a ser tomado por el Señor, ahí estaba que no había quien lo despegara. Y allí Elías le decía, hijo mío, porque así le hablaban a los siervos, así le hablaba al discípulo, así también habla Pablo como a sus discípulos, a Tito, a Timoteo, hijo mío. Y le decía, hijo mío, le daba un abrazo, ya me despido de ti, porque el Señor ya me llama. Y decía, no, yo sigo contigo un ratito más. Y andaban otro trecho y allí otra vez, hijo mío, otro abrazo, ya nos despedimos porque me parto. No, yo me voy contigo. Hasta que ya el día le dice, pero hombre, ¿tú qué es lo que quieres? Si es que me tengo que ir ya. Y le dice, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Es lo que había pretendido toda su vida. Estaba con el siervo, no para traerle, prepararle la comida, no para traerle el vaso de agua, no para acompañarlo, no para traerle el bastón, no para traerle el manto. Yo quiero ser como tú. Y si tú quieres ser un hombre de Dios, pégate al hombre de Dios. Si quieres ser un mantecado pelado, si quieres ser un carnal, pégate a los carnales. Siempre estarán hablando de fútbol, siempre estarán hablando de vida, siempre estarán hablando de sus cosas. Pero cuando llega a la iglesia ponen cara al santito, nos ponemos la máscara de siervo de Dios y ponemos las manos así. Pégate al hombre de Dios. Aprende todo lo que puedas. Imita lo bueno. Así decía Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Que los siervos de Dios hoy tengan esa valentía también de decir, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y en lo que no, hermano, pues no imite a aquel hombre. Eliseo también tuvo con él a otros discípulos. Sí, hermano, los discípulos están en toda la Escritura y los grandes hombres de Dios se pegaron a los hombres de Dios. Así vemos a Cristo. Los 12 lo dejaron todo por estar con Cristo. Hasta mujeres, hermano. Hasta sus niños. Yo sé que es duro. Estar 3 años dejando a tu familia. ¿Qué comería esa familia? Eran pescadores. Desamparó Pedro a sus niños. Un poquito cierto. Lo dejó todo. Yo no sé cómo se la harían. Yo no sé lo que harían, pero desatendió a su familia. Por amor al Señor. Yo no digo que esto sea totalmente lo correcto. Ay, que el Señor le pidió aquello. Tú no dejes tu familia, hermano. Sirva al Señor. Sirva al Señor. Y ocúpate de tu familia. Pero estos discípulos, te lo quieren, para que vean el extremo, ¿no? Que ellos tuvieron que pagar un precio. Cristo tuvo 12 discípulos, a los que llamó apóstoles. Pero todos conocemos que después tenían 70 discípulos, que también envió.
Pero todos conocemos que cuando se apareció a más de 500 discípulos. Cristo tenía muchos discípulos, pero quiero que notes que había distintos niveles de discipulado. Tú puedes ocuparte de unos nuevos que tú le predicas en tu trabajo y le estás dando leche espiritual, pero tienes un hermano que le hablaste hace 15 años y que ha tenido esa relación padre-hijo y lo ha estado discipulando. No es lo mismo el trato de uno que con otro, ¿verdad? Tienen distinto trato. Cristo tenía distinto trato con los 500, tenía distinto trato con los 70, mucho más íntimo con los 12 y tenía en especial con 3 uno mucho más íntimo. ¿Qué ocurriría estando los 12? Y le dice Pedro, Santiago y Juan, venid conmigo, ¿usted qué hace? Hoy en día algunos dirían, me voy de la iglesia, pero ¿cómo es posible que me haga pastor el feo este? ¿De verdad esta gente aquí? Y, hermano, es que había una intimidad más con ellos. A ellos sí les quería mostrar algunas cosas. A otros no estaban preparados. Así también el siervo de Dios tiene que tener un cierto nivel de discipulado y distintos niveles de discipulado por las distintas almitas que tengan. Pero solamente el pastor no tiene que discipular. Cualquier hermano maduro, por las reuniones por casa se hace discipulado. ¿Por qué? Porque el líder está cuidando, la esposa del líder está cuidando también a hermanitas, hermanas líderes están cuidando a otras hermanitas, se le está cuidando, se le está enseñando, se le está pastoreando. De alguna manera se le quita la lana que le sobra y se le da a mamar la leche. Hermano, tenemos que entender que las iglesias no es un orfanato donde el pastor trae un biberón grande y predica el evangelio y coge la comida y la reparte así, porque en la iglesia hay hermanos que tienen 30 años y hay uno que es de una semana y aquel que viene hoy a escuchar el evangelio. Y algunas iglesias solo se alimentan del potaje que prepara el pastor y esa predicación que le sirvan a todos. No, hermano. Los pastores no amamantan a las ovejas. Las ovejas madres amamantan a las ovejitas recién nacidas. Yo no veo ningún pastor por ahí dando el biberón a todas las ovejitas que van naciendo y atareado y muerto porque ya no tiene tiempo de darle a las 200 ovejitas el biberón. Cada oveja madre se ocupa de darle la leche a su corderito. Cada hermano que predica a otro hermano, que trae los pies de Cristo a un vecino, a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, él lo va cuidando porque está cerca de él, porque ha confiado en él, lo va cuidando, le va dando la leche espiritual, le va dando lo primero, y después cuando crezca, ya los maestros, los pastores darán algo más, pero el alimento, la leche, la dan las ovejas. Y estamos acostumbrados a predicarle algo y echarlo ahí en el rebaño, y ahí ya está sentado en un banco y ya está convertido, ya no te ocupas más de eso. No, hermano, tú eres una ovejita madre, cuídalo. Pídele a Dios, Dios mío, dame hijos o me muero, como decía aquella mujer, dame hijos o me muero. Las iglesias están muertas hoy porque no están pariendo hijos, porque los cristianos no paren hijos, le traen a veces pastores capaces de parir hijos desde aquí, y el pastor no pare ovejas, el pastor pare pastorcitos. Los pastores paren pastorcitos y la oveja paren ovejitas. Deja al pastor que haga otros ministros y tú pare, ten hijos, porque si tú no estás pariendo hijos, si no estás trayendo al evangelio de hijos, es por varias cosas. O eres muy viejito y la regla se te fue ya, ovejita, y ya te has convertido en un cristiano viejo. O eres tan jovencita que todavía no te ha venido el tiempo de ser mujer, y eres tan niña que todavía no te has desarrollado. Y entonces una ovejita nuevecita, o es una ovejita enferma. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Con ovejas todo viejas que no pueden dar hijos? Y no digo viejas de edad porque hay personas con edad en las iglesias que son evangelistas y que traen almas a granel. Yo estoy hablando espiritualmente viejos o espiritualmente niños, y algunos son niños cabezones porque mucho con
conocimiento, pero poca maduración. No han madurado para reproducirse, pero mucho conocimiento, y son niños cabezones. O está enferma la iglesia y no es capaz de reproducirse. La oveja tienen ovejas, y los pastores tienen ministros a los que cuidar. Sí, hermano, los apóstoles también tuvieron discípulos. Así nos dice la palabra y nos dice la historia. Mira, Pedro tuvo a Marcos, a Juan Marcos, el hijo de María, donde puso su casa para el servicio del Señor. Yo he estado en Jerusalén, en la supuesta casa de los hermanos, aquí en el aposento alto. Mira, Eusebio Cesarea nos dice en la historia eclesiástica, es un libro que escribió en el siglo IV acerca de historia, nos dice Eusebio, nos dice acerca de Marco, del discipulado. Dice, Marco, el discípulo e intérprete de Pedro, también transmitió por escrito la predicación de Pedro. Y a Marco le llama el discípulo e intérprete de Pedro. ¿Por qué intérprete? Sabía griego, y Pedro era un pescador y no sabía tan bien hablar, ¿verdad? El Evangelio de Marco, dice la historia, que lo recibe directamente de boca de Pedro. Se podría llamar Evangelio de Pedro, porque Marco no estuvo con Jesús. Marco no estuvo con Jesús. Así lo dice también Eusebio. Dice, el segundo fue el Evangelio, está hablando del Evangelio, fue el Evangelio según Marco. Lo hizo del modo que le indicaba Pedro, quien en su epístola universal incluso le proclama y le llama hijo suyo a Marco, diciendo, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saluda. Marco no era hijo de Pedro. Ya hemos dicho que era hijo de María, del aposento alto, pero le llama hijo porque era su hijo espiritual. Tú tienes que tener hijos espirituales. Tú tienes que tener hijos espirituales. Clama a Dios y dile, Señor, yo quiero tener hijos espirituales. Dios mío, dame hijos o me muero. Sí, hermanos, vamos terminando. Pablo tuvo también discípulos. Ahí recordamos que tuvo a Timoteo, a Tito, a Lucas y a Clemente, que posiblemente fue el obispo de Roma, que escribió esa primera epístola a los corintios de los padres apostólicos. Y también le llamaban hijos, hijo mío, ¿verdad? Juan tuvo también discípulos. Tuvo a Policarpo, que fue obispo de Esmirna. ¿Os acordáis cuando en Apocalipsis 8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna? ¿Recuerdan que las 7 iglesias? Bueno, pues el obispo, el pastor principal que había en Esmirna era Policarpo. Y Policarpo era discípulo de Juan. Mira lo que dice Eusebio de Cesarea, en su escrito también de historia de la iglesia, acerca de Policarpo. Bueno, tuvo a Policarpo, Juan, a Ignacio de Antioquía y a Papillas, que fue obispo de Hierápolis. 3 buenos siervos de Dios que se pegaron al maestro. Y después fueron los ministros que llevaron su iglesia. Miren lo que habla Eusebio de Policarpo y de Juan. Dice, por aquel entonces en Asia se distinguía Policarpo, discípulo de Juan, la segunda generación, discípulo de los apóstoles, quien recibió el episcopado, el ministerio, lo recibió de la iglesia de Esmirna de mano de los testigos oculares y servidores de Dios. Recibió la unción directamente de Pablo. Entonces empezaron a hacer notorio con él también Papías, que era otro de los discípulos de Juan, también obispo de la región de Hierápolis, e Ignacio, el más ilustre entre la mayoría todavía ahora. El más ilustre, el mejor de los discípulos que tuvo Pablo, decían que era Ignacio, que dio su vida
por el Evangelio y en los libros que tenéis hay mucha referencia a los escritos de Ignacio. Sí, hermano, estos discípulos, Policarpo, Ignacio, Paquillas, tuvieron a su vez discípulos, hombres que se pegaron a estos discípulos de los discípulos. Y solo os leo ya para terminar algunas referencias. Dice, Policarpo tuvo como discípulo a Irineo. Miren lo que dice Irineo acerca de Policarpo. Dice, en la carta a Florino, Irineo hace mención otra vez de su vivencia con Policarpo. Juan había predicado a Policarpo y Policarpo le predica a Irineo, diciendo, miren lo que dice Irineo, pues yo todavía era niño. Hoy estamos predicándolo a los niños aquí también en la iglesia. Algún día algún niño podrá decir, y yo conocí a mi pastor, que ya falleció, ya se fue, cuando yo era niño. Así hablaban de su ministro diciendo, pues yo todavía era un niño y vi en la casa de Policarpo, en Asia Inferior, las cosas que se aprenden siendo niños crecen también juntamente con el alma, siendo una misma cosa con ella. De modo que incluso puedo decir el sitio en el que conversaba sentado el bienaventurado Policarpo. Todavía en la iglesia en la que él se reunía decía, ahí se sentaba mi pastor, ahí se sentaba Policarpo, que había recibido de boca de Juan el Evangelio. También me acuerdo de sus entradas y de sus salidas, su modo de vida, su aspecto físico, los discursos que daba al pueblo, incluso como explicaba su trato con Juan. Él como niño decía, yo escuchaba de Policarpo como hablaba de Juan, el discípulo que había estado con Cristo, y cómo y con los otros que vivieron al Señor, de sus milagros, de su enseñanza. Cómo Policarpo había recibido de los testigos oculares de la vida del Verbo. Lo contaba así a todos ellos en la Escritura. Esto por la misericordia de Dios para conmigo. También entonces escuchaba yo con atención, anotándola, no en pergamino, sino en mi corazón, todas las palabras de aquel santo. Pégate al nombre de Dios, aprende el nombre de Dios, y tú serás un hombre o una mujer de Dios. No, yo quiero aprender solo y vivir solo. Bueno, pues vívelo. Seguro que vas a crecer, pero no tanto como si te pega un nombre de Dios. Así vemos que Irineo, después, este Irineo que hemos hablado, discípulo de Policarpo, que fue discípulo de Juan, en una tercera generación, él a su vez tuvo discípulos ya en el año del 130 al 202, y tuvo un discípulo que fue Hipólito, obispo de Porto. Justino, que murió en el año 165, fue maestro de Tasiano. Tertuliano tuvo discípulo a Cipriano, que fue obispo de Cartago. Todos los que estoy mencionando murieron mártires, no eran cualquiera, gente que murieron mártires. Clemente fue maestro de Pateno y fue maestro de Orígenes, uno de los grandes. Fue maestro de Dionisio el Grande, de Alejandría. Fue maestro de Gregorio el Taumaturgo. Agustín fue discípulo de Ambrosio. Juan Crisóstomo fue maestro de Teodoro de Masuestia. Y así podemos seguir, hermano. El discipulado es una estrategia bíblica para que no haya un hermano suelto en la iglesia. Todos los hermanos tengan a alguien por encima. Todo el mundo tenga a alguien que lo cuida. No es el pastor el que cuida a todos, sí lo cuida a todos, pero el pastor no puede cuidar una congregación de 500, no puede cuidar una congregación de 200, no puede estar con todos, siempre se escapan la gente. No, hermano, pero si hay un grupo de siervos que están cuidando a otros, y todo el que llega a la iglesia, el que lo trae, el que le predica, lo cuida, entonces tenemos una iglesia que es una red, es una cadena, estamos todos conectados por las coyunturas, estamos todos unidos por el amor, todos cuidados, todos atendidos. Ninguno se queda fuera, ninguno despistado,
Nadie puede decir, oye hermano, lleva 5 meses fulano sin venir. ¿Alguien sabe qué le pasa? 5 meses, hermano. ¿Qué puede ocurrir en 5 meses? Es una vida que se pierda, que ya no venga más. Sí, hermano, queremos estrategia, usemos la estrategia del Nuevo Testamento. Mete la iglesia por las casas. Enseña que por las casas los hermanos se pueden desarrollar. Invita a hermanos espirituales a que estén ministrando. Enseña que hay que cuidar uno a otro. Enseña que hay que discipular. No a ser creyente, a ser discípulo. Haz tú tus propios discípulos. Cuida tú a otro. Pero siempre, hermano, no discípulos tuyos, discípulos de Cristo. Amén. Amén. ¿Y qué obligación tendría entonces el discípulo con el maestro? Yo quiero que entienda, hermano, que hay 2 tipos de personas que se acercan a ti. Están los hijos y el que viene para estar contigo. Uno mama y busca la leche. Pero mi hermano, a ti te pueden buscar de 2 maneras. Tanto da leche una vaca como una mamá. Uno te puede buscar como mamá y otro te puede usar como vaca. Como vaca es, voy a estar contigo hasta... Tú me dirás todo lo que tú, pero yo te voy a hacer caso hasta donde yo vea. Yo no te admito, yo quiero aprender de ti, pero tú no eres mi madre, tú no eres mi padre. Y otros se acercarán a ti como madre. Los 2 maman, los 2 toman leche, pero uno es capaz de comerse la vaca cuando ya se haya dado leche y le entre hambre, se come la vaca, pero el hijo nunca se comerá a la madre. Siempre estará a los pies de su madre, honrándola, cuidándola. Darás la vida por algunos que te vean como vaca. Pobrecito, da tú lo que tenga, hermano, pero preocúpate de los que te buscan como madre. Porque eso de verdad van a comer, eso te van a respetar, te van a escuchar, eso te van a escuchar cuando le digan lo que no quieren oír. El que te busca como vaca, en el momento que le diga que no, se busca otra vaca. Se busca otra vaca, pero tú nunca podrás dejar a tu madre. Aunque te diga las verdades a la cara, aunque te diga lo que no quiere escuchar. Y el discipulador tiene, el padre espiritual, tiene que decir todo a su discípulo, sobre todo lo que no esté haciendo bien, tiene que corregir. Y si hay que dar a veces un cachete en el culete. Sí, hermano, físico, claro, pero sí decir, esto no está bien, hermano, no está bien. Porque algunos quieren que le regalen el oído y que le pasen la mano por el lomo y que le digan todo lo que quiere oír. No, hermano. No, hermano. Que Elí fue reprendido porque no educaba bien a sus hijos y a los hijos espirituales idénticos. Hay que decir la verdad, porque el que te ama te dirá la verdad, aunque te duela para corrección y para tu propia vida. Pero el que busca nada más pasarte la mano para que no te vayas, para que sigas ofrendando y dando tu diezmo, para que no te disguste, ese está criando cuervos que algún día te pueden sacar los ojos. Y el día que menos te lo esperes, se levantan la iglesia y te arman un cacao que te dividen el grupo. Por eso la palabra habla también a los hijos que están siendo discipulados. Y dice la palabra en Gálatas 6:6. Con esto termino, hermano. El que es enseñado en la palabra, que es lo que hace un discipulador con el discípulo, un maestro con el discípulo, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. Tú te has enseñado en lo espiritual lo que esté a tu mano para ayudar, para hacer. Hazlo, hermano. ¡Qué penita! Algunos ministros de Dios que están dando su vida y algún día piden un favor y te están diciendo no. Y dice, pero ¿cómo es posible? Este me ve como vaca. Este me ve como vaca. Pero si tu mamá te pide un favor, seguro que está. Y si no te lo pide y tú sabes la necesidad, tú estás ahí. Tú estás para ver qué puedo hacer por Elías. Yo quiero estar junto a Elías. Yo quiero estar junto a Moisés. Y si hay que sostener las manos a Moisés, yo estoy sosteniéndola. Yo estoy para ayudar. Yo estoy para bendecir. Por eso dice Pablo, todo aquello que puedas hacer para aquel que te instruye, hazlo, hermano. Porque
porque Él te está dando de la vida espiritual. Dale tú de lo que tú tengas, incluso de lo material, hermano. Sirve al hombre de Dios, que no te esté el pastor siempre dando y después diga yo no di la ofrenda porque esto es para el pastor y él no trabaja. El pastor no trabaja. Yo me levanto a las 7 de la mañana y el pastor solamente predica. Es generoso, hermano, con aquel que te está enseñando. Amén. Muy bien, hermano. Próximo día tenemos otro tema. Dios bendiga a todos.